Evolucionamos para ser mejores. Evolución. Para crecer. Evolución. Para avanzar en nuestro camino a la luz. Evolución 2022 con Claudia Asunzolo Rivera. Un programa de Radio Pasión. Seduciendo tus sentidos. Hola, namaste. Soy Claudia Asunzolo Rivera. Bienvenido a Evolución 2022, el programa para hablar de espiritualidad y de otras cosas de interés y de temas que tocan nuestra vida cotidiana y de temas que pueden ayudar a que esa vida cotidiana sea mejor. Pero antes de empezar con el tema de hoy, tengo un mensaje para ti. Escúchalo muy bien. Escúchalo muy bien. No importa lo que te hayan dicho en el pasado. Hoy la humanidad está en un estado de conciencia en el que se está abriendo a verdades espirituales más elevadas para hacer un cambio de paradigma, es decir, de forma de pensar. Y el mensaje que tengo para ti es este. Tú eres un ser hermoso y luminoso de luz, un espíritu viviendo una experiencia material como ser humano, y Dios te ama infinitamente. Tu ser material corpóreo o tu personalidad es limitada, pero tu espíritu es infinitamente poderoso y bello. Dios no te castiga por las limitaciones propias de tu naturaleza humana. Dios te ama. Son las consecuencias de tus actos, eso sí, las que llegarán a ti tarde o temprano, para bien o para mal. Tú sabrás si esas consecuencias te preocupan o te tranquilizan. Dios tampoco manda pruebas. ¿Para qué si Él es tu creador y te conoce íntimamente? Sería como si se probara a sí mismo. Tus dificultades son momentos de crecimiento, nada más. Y miren que todos pasamos por estos momentos difíciles, pero son momentos de crecimiento y todo pasa. Todo pasa. Al menos que no aprendas lo que tengas que aprender y entonces sí, las lecciones se tendrán que repetir. Pero recuerda siempre lo que te digo ahora. Tú mereces todo lo bueno, absolutamente todo lo bueno. Y bueno, hoy vamos a platicar con Natalina Lomelí Cisneros. Ella es alguien muy especial para mí. Lo voy a decir, Talina. ¿Digo la relación que tengo contigo Sí, claro. o no? ¿Eh? Sí, no, claro, Clau. Sí, yo encantada. La voy a decir. Yo aquí en este programa he dicho en más de una ocasión que soy creyente de la terapia, de la psicoterapia, de las terapias holísticas, del Reiki, y yo a lo largo de mi vida he hecho varias terapias diferentes. ¿Por qué soy fan de las terapias, por decirlo así? Porque yo creo que por una parte nos ayudan a conocernos mejor a nosotros mismos, lo cual es muy importante, pero también porque todos tenemos un costalito. Miren, la persona que ustedes vean con la autoestima más sana, más feliz, más contenta, aparentemente muy bien plantada. No, todos tenemos nuestro costalito, ¿verdad, Talina? Todos tenemos nuestros temas y nuestros asuntos internos, emocionales y psicológicos que tratar, ¿verdad? ¿Verdad, Talina? ¿Sí me oyes? Oh, es que no me oyes. Así es.
Así es. Y, Sí, y sí te Talina, escucho. y Talina fue mi psicóloga. Ya, ¿no? Ella es licenciada en psicología y también es neuroeducadora, tiene una maestría en psicología clínica y cuenta además con un diplomado en tanatología y psicooncología y otro diplomado en tanatología infantil y de la adolescencia. Tiene 30 no, perdón, ya le estoy aumentando la edad. Tiene 20 años de experiencia en consulta privada, talleres, cursos y conferencias. Y bueno, en pocas palabras, Talina es psicóloga y tanatóloga. Y una tanatóloga o tanatólogo es una persona que se prepara para acompañarnos y guiarnos en procesos de duelo. Y un duelo, ahorita nos explica ya bien, pero en pocas palabras, es eso que sentimos cuando perdemos algo que nos importa y cuando perdemos algo y nos duele. Es decir, cuando estamos pasando, por ejemplo, por la muerte de un ser querido, el término de una relación amorosa, la pérdida de un buen trabajo, o cuando sin quererlo, sin desearlo, nos tenemos que mudar de casa, ¿no? Ay, bueno, pues total es que cómo duele despedirnos y cómo duele cerrar ciclos. Talina, bienvenida a Evolución 2021. Ay, Talina, qué difícil es. ¿Por qué es tan difícil? Muchas gracias, mi querida Clau, por la invitación. Muchas gracias por esa presentación. Y así es, creo que tuvimos una relación siempre muy enriquecedora, porque siempre es de ambas partes, ¿no? Y muchísimas gracias. Y bueno, pues me gustaría mucho, mi querida Clau, si me lo permites, solamente compartirte a ti y a quien siempre te escucha, eh, ¿cómo llego a este punto de la tanatología? Yo soy psicóloga, mi base es psicología clínica, ¿no? Y en el 2018 mi papá se muere repentinamente. Ajá. Entonces, casi todo el discurso de las personas que me rodeaban era, tú eres psicóloga, tú tienes las herramientas para que no te duela tanto, ¿no? O sea, la relación que yo tenía con mi papá era muy amorosa, muy unidos. Entonces, de repente, efectivamente, como tú lo dices, Clau, cuando tienes una pérdida y además una pérdida tan repentina y en este caso la muerte de un ser querido, pues realmente te descobija de todo, ¿no? Sí. Entonces, es así como yo llego a la tanatología y me meto a mi primer diplomado con personas con muchísima experiencia, avalados por la Secretaría de Salud, avalados por la Facultad de Medicina de Querétaro, y llego ahí con muchos psicólogos, también con muchas personas que van buscando respuestas a esta situación de duelos, de diversos duelos, como bien lo mencionaste. Y bueno, pues ahí yo era Talina, ya no era Talina la psicóloga con todas las herramientas y la experiencia, ¿no? Entonces, eso permite uno primero conocer mi propio duelo, porque sí, hay muchas teorías, ¿no? Y ahorita vamos a platicar un poco de esta base teórica. Sin embargo, cada uno dentro de nuestra personalidad, de los recursos que tenemos, cada uno transitamos nuestro propio duelo. Sí hay que cuidar que sea un duelo sano, que te permita seguir. Sin embargo, eso no quiere decir que no te duela. O sea, sigues viviendo ese dolor. Así es que para mí es muy especial ser tanatóloga porque inicia con mi propio proceso de duelo. Okay. Y ahora pues he estado acompañando a muchas personas a lo largo de estos 4 años ya de tanatóloga, ¿no? Y bueno, ¿qué es la tanatología? Que además ahorita en este tiempo de pandemia y pospandemia, pues se han dado muchas situaciones de pérdida, ¿no? Sí. La tanatología es una disciplina científica, no es una ciencia, es una disciplina científica
que se encarga de encontrarle el sentido a este proceso de muerte, sus ritos y significados, porque además culturalmente tenemos ritos, ¿no? Cada religión, cada región tiene sus ritos, que eso te ayuda a soportar ese dolor, claro. Sí. La tanatología ayuda a una integración de la persona en varias esferas, como un ser biológico, como un ser psicológico, social y espiritual, porque justamente es donde se desajusta en estas esferas. Cuando hay un proceso de duelo, impacta ahí, en lo que eres biológicamente. No comes, lloras, te sientes cansado, te sientes desconectado, psicológicamente pues te sientes abatido, hay mucha tristeza, muchos cuestionamientos existenciales. Socialmente te aíslas o necesitas de tu red de apoyo, y obviamente lo espiritual, que tiene que ver pues con la relación que tienes con el universo, con Dios, con el creador, con la energía, como le quieras llamar, ¿no? Entonces, lo que hace un tanatólogo es integrar estas esferas del ser humano, y obviamente pues le da acompañamiento a duelos derivados de pérdidas significativas, que tienen o no tienen que ver con la muerte. No necesariamente tiene que haber, ¿no? A veces también en enfermedades terminales, y en un momento vamos a hablar de todo el tipo de pérdidas que hay. Bueno, algunos ejemplos del tipo de pérdidas que hay. Ok. ¿Qué es un duelo y cómo tenemos un duelo sano? Claro. Mira, un duelo es un estado de pensamiento. Nos abocamos a pensamientos que tienen que ver con esa pérdida. También es un estado que conlleva muchas emociones, es un sentimiento, y es una actividad que se produce como consecuencia de estas pérdidas, ya sea de una persona, ya sea de una situación. Inclusive hay pérdidas muy intangibles. Cada que pasamos a una etapa dentro del desarrollo de la vida, se habla que hay una pérdida. Entonces, es un estado de pensamiento, de sentimiento y de actividad, que además se asocia a síntomas físicos y síntomas emocionales, como te decía, en estas esferas, ¿no? Generalmente el duelo se considera como una pérdida psicológicamente traumática, y necesita un tiempo, un proceso para volver al equilibrio normal. Dentro del duelo, Clau, hay dos cosas muy importantes. El luto. El luto. El luto es un comportamiento que se asume después de la muerte y sirve para, de alguna manera, codificar la tristeza que estoy sintiendo y expresarla. El luto indica un comportamiento. Te voy a poner un ejemplo. Cuando se muere un adulto, en nuestra cultura nos vestimos de negro. Algunas personas no escuchan música, no van a fiestas. Eso es un comportamiento, eso es el luto. Inclusive te dicen, no, ay, está de luto, te ven vestida de negra. Cuando se muere un menor de edad, te vistes de blanco, ¿no? Entonces, ese es el luto, como el comportamiento. Y dentro del duelo hay otro aspecto muy importante que se llama pena. La pena es la respuesta emocional que se desencadena después de la pérdida. Puede ser anticipada cuando, por ejemplo, ya hay un diagnóstico, y entonces ahí empieza como un duelo anticipado. Una pena normal, que es una pérdida que se va a dar en el momento y empiezas a vivir esta pena, o una pena patológica, que ahí viene el duelo. Una pena patológica es cuando este proceso no te quedas atorado, no avanzas, no logras tomar decisiones, no logras llevar una vida cotidiana. También ahorita te voy a hablar un poco de las etapas del duelo, y te voy a especificar más cómo se vive un duelo sano y cómo se vive un duelo patológico. Venga, porque el tiempo en radio es corto. Seguimos, mi querida.
El duelo, como te decía, es un proceso y tiene una función. Mira, muchas veces culturalmente, a veces las personas se acercan al doliente y dicen, no llores porque no lo dejas irse en paz. No, sí, tienes que llorar, sí, la persona hablando de un duelo por muerte, la persona que ya trascendió, ya está en otro lugar, entonces el doliente tiene que llorar. No tiene nada que ver con si se va a ir tranquilo o en paz o no, entonces es un proceso, requiere tiempo, requiere de trabajo, de un cuestionamiento, como decimos, echarte un clavado, ¿no? De ensimismarte en algunos puntos de tu vida. No se vive de forma pasiva, se vive activa, ¿no? Como te decía, llorando, tomando decisiones, cuestionamientos existenciales. Es un proceso normal y no conviene ni evitarlo ni negarlo. Fíjate, Talina, y hace un momento además comentabas algo de los rituales y cómo de veras elaborar una pérdida, aceptarla, es muy importante y los rituales tienen una razón de ser y hemos perdido el sentido de los rituales en la sociedad moderna y los rituales ayudan y yo te voy a comentar cuando el año pasado falleció mi hermana Corina en octubre del año pasado. Sí, fue octubre del año pasado falleció mi hermana Corina. Fue inesperado. Recibí la noticia de una manera muy brusca, muy dura. Y además, cuando dije, pues ya voy para allá, ya estaba en Puerto Vallarta, ya vivía, voy para allá para el velorio, pues mi cuñado me dijo, no, pues es que ya el velorio es en media hora, ya ni vengas, ¿no? Entonces, como que no hubo un ritual. ¿Sí me explicó? Sí, sí. No hubo un ritual y yo, qué duro lo puedo decir, lloré 2 lagrimitas y nada más. Y ahora, tantos meses después, ay Dios, me doy Sí, cuenta claro. Sí, sí. de la falta que me hizo haber tenido ese ritual, ese algo. Ya después la fuimos, como un mes después nos reunimos todos en la Ciudad de México. Vino mi hermana de Colombia, mi hermana de Acapulco, mi cuñado y sus hijos de Puerto Vallarta, todos estamos, y fuimos a la Ciudad de México a depositar las cenizas en la misma cripta donde están mis papás, ¿no? Pero ya había pasado casi un mes, pero en el momento no hubo este ritual, este momento, no lo hubo, ¿no? Y se quedó ahí algo como atoradón, ¿sabes? Sí, 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 el ritual comienza con esto que te decía del luto, que es justo el comportamiento, el acompañamiento, el último adiós, la despedida. Fíjate que una de las situaciones que nos estamos enfrentando, Clau, y muchísimas gracias por compartirme esto, ¿no? Creo que sí no tener un ritual retarda el proceso de duelo, ¿no? Porque además la fase de la negación pudiera ser un poco más larga, justamente porque no viste el cuerpo, porque no estuviste como todo en este proceso, ¿no? Y ahorita lo que nos enfrentamos los psicólogos y los tanatólogos es que en pandemia no hubo rituales. No hubo, qué duro. No hubo rituales. Qué duro. Sí, mucha gente le tocó enfrentar muchas pérdidas y además de esta manera, ¿no? Sin poder velar, sin poder, ¿no? Fuerte. Sí. Talina, quiero invitarte a escuchar algo de música. Claro. Y cuando regresemos hay que meterle velocidad porque si no se nos va el tiempo. Claro, sí. Vamos a escuchar una canción, vamos a escuchar algo muy especial. Hablando de hermanos,
Ahora vamos, hermanos, vamos a escuchar hoy una canción interpretada, chan, 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 por mi hermano Oscar Asunzolo. Es una canción italiana que se llama Como el de Viole, como las violetas, que habla de cuando termina una relación amorosa y uno anda así como, ay, pero mejor vuelve, ¿no? No nos hacemos a la idea, ¿no? De la pérdida. Esta canción dice algo así como, me hace falta la ternura de tu mirada, pero espero que como las violetas en primavera, tú también regreses. Vamos a escucharla y ahorita regresamos. Y te la voy a deber aquí en el video, en el audio. Nos escucha, se escuchará cuando la gente sintonice Radio Pasión, www.radiopasionus.com. Aquí te la debo. Pero hacemos de cuenta que ya la escuchamos. ¿Sí? Ok, perfecto, Claudia. Excelente. Entonces seguimos. Soy Claudia Asunzolo Rivera, estoy de regreso. Estoy platicando con la psicóloga y tanatóloga Anatalina Lomelí Cisneros. Y yo quisiera preguntarte, Talina, porque el tiempo vuela en radio, ¿cuáles son las fases del duelo? Claro que sí. Mira, Clau, las fases del duelo se toman más de Elizabeth Kubler-Ross, que es, digamos, que se le considera como la madre de la tanatología, ¿no? Y ella propone 5 etapas de duelo, y la primera es la negación, ¿no? Cuando recibimos esta noticia, es como una incredulidad muy, muy fuerte, muy marcada, como esto no está pasando, no es verdad que se murió, no es verdad que pasó esto. Y entonces viene acompañado de sorpresa y de miedo. Te da miedo enfrentar esa noticia, te da miedo enfrentar esa realidad. Después está la etapa de la ira o del enojo. Hay resentimiento, hay cólera, hay indignación, ¿no? Realmente hay un enojo, a veces con la persona que falleció, a veces con los médicos, con Dios, contigo. Entonces hay un enojo muy marcado y muy grande. Aunque parezca absurdo, ¿no? Podemos estar enojados con el que se murió, y aunque parezca irreverente, sí podemos estar enojados con Dios y con la vida, y así es. Y no así es, y no pasa nada. Lo que no hay que vivirlo con culpa, entender la gente. Así es, la ira viene acompañada de la culpa, y lo que la gente tiene que entender es que es parte del proceso. Exacto. No te hace una mala persona estar enojado. Exacto. Después viene la negociación. Ay, si yo hubiera hecho, ay, si yo hubiera estado más al pendiente, ay, si yo, ¿no? Si yo hubiera sido más amorosa, ay, si yo, bueno, ¿no? Sí, o los tratamientos, ¿no? Es que si hubiera decidido, y es que si se hubiera tomado. Entonces, bueno, viene la culpa en desde muchas dimensiones, ¿no? Después viene una etapa de negociación que está acompañada como de un descontento, de una incertidumbre. Y aquí viene esta etapa cuando te planteas ¿por qué a mí? ¿Por qué a ella y por qué a mí no? O cuando hay un duelo anticipado de un diagnóstico, le pides al creador, llévame a mí, pero a ella no. ¿Sabes? Estás como negociando no perder, estás negociando no vivir esta pérdida, ¿no? O mucha gente también se plantea, bueno, pues ya mejor llévame a mí también, porque no puedo con este dolor y yo quiero estar con esta persona, ¿no? Con mi familiar, con mi amigo, con mi amor. Entonces, hay esta etapa como de negociación. Después viene una etapa de depresión, que obviamente pues viene acompañada de sentimientos de tristeza, de frustración, de nostalgia, un poco de aversión, para darle paso a la aceptación, ¿no? Asimilar, sentir confianza, sentir tranquilidad. Esas son las 5 etapas
que la psiquiatra Kubler-Ross nos marca, ¿no? Por supuesto, ningún proceso es lineal, Clau. O Claro. sea, yo puedo a lo mejor empezar mi duelo con el enojo y con la culpa, Claro, y de ahí me puedo ir a la negación, ¿no? claro. Y de ahí me puedo ir a la depresión. Entonces, bueno, es un proceso. Ahora, hay algo muy importante. La teoría te marca que más o menos 2 años. 2 años de este proceso de ir y venir, ¿Tanto? Ajá, subidas a bajadas, pero eso es en teoría. En ajá. la práctica, en el consultorio, pues vemos duelos entre 2 y 5 años. ¡Ah! Sí, porque es un proceso y te decía al principio, cada uno tenemos una personalidad, cada uno tenemos recursos, cada uno tenemos una red de apoyo, ¿no? Porque Oye, pero no hay además es un... duelos también más cortitos, porque ¿a poco si perdiste una relación amorosa tanto tiempo le chillas al fulano? Ah, no, no. Bueno, conozco gente que hasta 20 años le siguen Ah, chillando. sí, sí, cierto, sí. No. O sea, estamos hablando de este proceso de duelo de sube y baja entre unos meses y 2 años, ¿no? Ok, Es y lo además que depende, marca ¿no? Porque, más o bueno, menos. mejor perdiste a un noviecito, mejor perdiste un gran amor, bueno, y eso mejor también no se puede comparar con la pérdida de la muerte de mamá o de un hijo, ¿no? Así es, Ajá, así es, así es. Sí, depende. Y a veces también, claro, no vives un solo duelo, ¿no? Por sí. ejemplo, se muere tu pareja, ¿no? Y entonces, pues hay un duelo por muerte, pero eso te lleva a tener que cambiarte de ciudad. Y Ajá. entonces probablemente te lleva a renunciar a tu trabajo, cambiarte de ciudad, cambias de rutina. O Oh, sea, son muchas pérdidas que acompañan a la pérdida central o a la pérdida mayor. Por eso el tiempo depende de las circunstancias y el duelo, ¿no? Justamente lo que decíamos. Y bueno, pues parte de esto hay diferentes tipos de pérdidas. Está la pérdida física. La pérdida física tiene que ver con algo de tu cuerpo, oh, sí, con algo que perdiste, ¿no? sí. Si te apuntan una pierna, por ejemplo, o algo así, eso es muy duro, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Sí, sí, pérdida de algo del cuerpo, ¿no? Fíjate que ahorita hay muchas pérdidas después del COVID, porque hay mucha sintomatología post-COVID y entonces la gente está en una crisis es que no soy la misma de antes, no rindo igual, me duele el cuerpo, ¿sabes? No tienes la misma capacidad física. Entonces, ahí es otro ejemplo. Está la pérdida psicológica, que tiene que ver con este control de emociones, que tiene que ver con este control de sentimientos, de estos procesos psicológicos que vive la persona, que pues obviamente representan una pérdida porque pareciera que no tienes la misma capacidad psicológica de reaccionar ante ciertas situaciones de la vida, ¿no? Obviamente hay pérdidas que conllevan a estas pérdidas psicológicas, ¿no? Por ejemplo, los niños que no fueron a la escuela, ahí hubo también pérdidas psicológicas Sí, importantes para ellos. sí. Claro, sí, claro. Claro, todos estos chicos que dejaron de repente de ir a la escuela, digo, si uno como adulto lo resintió, todos estos chicos que dejaron de ir a la escuela, de estar con sus amiguitos, han perdido una parte muy importante de su desarrollo, no solamente educativo, sino de como personas. Eso es muy fuerte. Así es, así es. También tenemos pérdidas cognitivas. Un claro ejemplo es el Alzheimer. Ajá, Empiezas a perder la memoria, no hay pérdida de concentración, ¿no? Entonces, todo lo cognitivo tiene que ver con ese proceso de pensamiento, que también ahorita en pandemia lo perdimos, ¿no? O sea, los niños perdieron muchas situaciones cognitivas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. sí, Y también en enfermedades crónico-degenerativas está esta pérdida cognitiva. La pérdida social, esta es una que todos
vivimos ahorita en pandemia, ¿no? No nos pudimos abrazar, no pudimos ir a fiestas, no pudimos celebrar nuestros cumpleaños, ir a comer juntos. Entonces, ahí está un ejemplo de la pérdida social, donde no tienes este contacto social. Las pérdidas humanas, obviamente las pérdidas que tienen que ver con la muerte, ¿no? Como tal, las pérdidas espirituales, y también, fíjate, ahorita en pandemia hubo mucha pérdida espiritual porque hay gente que pues le gusta ir a las iglesias, eh, le gusta hacer como sus rituales, depende de la religión que tengas, y pues estuvieron prohibidas. Claro. Y fue ¿Cómo duro no? para ¿Cómo muchas no? Claro que personas, sí, claro que fue sí. duro. Sí, tenemos las pérdidas materiales, que es cuando pues tienes que vender tu coche, tienes que cambiarte de casa, como lo decías al Y yo no principio. quería. Ajá. ¿A qué hora, no? Sí, sí, entonces, o por ejemplo, cuando hay una pérdida humana, que, sabes, tienes el reloj de mamá, tienes el reloj de papá, y por X circunstancia lo pierdes, uy, duele mucho esa pérdida material, ¿no? Porque tiene un significado muy importante. Está la pérdida financiera, que también pues tiene que ver con la pérdida del Que trabajo, tampoco quería. que tampoco, que sí, no lo buscas, pero lo enfrentas. Que por ejemplo, también cuando hay la pérdida física, que tiene que ver con la pérdida de salud, pues la familia tiene que poner mucho dinero para el tratamiento. Entonces ahí ya estamos hablando que hay varias pérdidas, ¿no? Y la pérdida de rutina, ese es otro ejemplo, claro, la pérdida de rutina, que lo tuvimos ahorita. Claro. Y que tampoco queríamos. Todos perdimos la rutina. Y tampoco queríamos. Sí, nos ha tocado durito, muy duro. Y por eso, Talina, me encantaría que ahorita que regresemos de escuchar esta canción, dedicáramos los últimos 10 minutitos que nos quedan del programa, te dije que se va rápido, a platicar, a que nos des consejos de cómo tener un duelo sano, de cómo poder enfrentar esto. Digo, no hay recetas hechas, ¿no? No podemos decir esto le funciona a todo mundo. Yo sí le diría a alguien que está pasando por un duelo, hay gente hay gente que tiene más habilidad para pasar por los duelos por los que otras, o hay veces que a lo largo de nuestra vida tenemos más habilidad para hacerlo que en otros momentos. O sea, una misma persona puede tener sus curvas, ¿no? En este sentido. Y yo sí le diría a la gente que la está pasando muy mal por Claro. sus duelos, que busquen ayuda. Pero bueno, en términos así muy pragmáticos, nos das unos consejitos ahorita que regresemos. Vamos a escuchar una canción, ya escuchamos una canción que tiene que ver con una pérdida emocional, con una pérdida de perder un amor, con una pérdida de perder, con un duelo de perder un amor. Y ahora vamos a escuchar una canción que tiene que ver con enfrentar la muerte de un ser querido. Los voy a dejar con el señor Alberto Cortés cantando esto que se llama cuando un amigo se va. Excelente. Y regresamos ya de escuchar esta canción, Cuando un amigo se va, que me la envió para el programa de hoy mi hermano Oscar. Estoy entrando a la recta final de este programa sobre tecnología, sobre este programa titulado Enfrentar pérdidas. Estoy platicando con la psicóloga y tanatóloga Natalina Lomelí. Y Talina, 8 minutitos para que nos des consejos de cómo enfrentar una pérdida, cómo tener un duelo sano. Claro que sí, Clau. Pues muchas gracias. Y bueno, William Warden nos habla de 4 tareas del duelo. La primera es aceptar la realidad. Tienes que asimilar, tienes que salir de esa etapa de negación, ¿no? Que ya hablamos. Entonces, la primera es, hay que aceptar la realidad, y de ahí ya empezamos a confrontar y enfrentar todo lo que conllevan estas pérdidas.
Otra muy importante y que es la segunda tarea es trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. A ver, tienes que aceptar que te duele, que te enoja, que te da miedo. Al poder identificar tus emociones y todo lo que conlleva estos procesos de duelo, vas a poderlo trabajar. Entonces, hay algunas situaciones en las que, por ejemplo, la tristeza es tan grande que no la puedes manejar, entonces en ese momento buscas ayuda. Un tanatólogo, un psicólogo que te pueda acompañar a poder equilibrar estas emociones. La tarea número 3 es adaptarte a un medio donde se percibe, donde está la ausencia como tal, ¿no? O sea, tienes que regresar, tienes que tomar decisiones. Mira, hay personas que se muere el familiar y no entran al cuarto o conservan las cosas 10, 15 años. Entonces, sí, una de las tareas del duelo es adaptarse al medio de esa ausencia. Y la 4 es recolocar emocionalmente lo perdido. ¿Qué voy a hacer con todo esto que siento? No quiere decir que lo dejes de querer, que lo dejes de extrañar, pero es recolocar esto que siento. Entonces, tenemos que, te decía, afrontar esas emociones, tenemos que dejar que fluyan, pero equilibrarlas. Tenemos que hacer pequeñas pausas, ¿no? Yo siempre les digo a mis pacientes, oye, si de repente quieres hacer catarsis y tienes ganas de derrumbarte en llanto, no pasa nada, qué rico, porque después de llorar, creo que a todos nos ha pasado, después de tener un llanto muy catártico, intenso, viene paz y tranquilidad. Sirve mucho hablar de la pérdida, Clau. También las personas que estamos alrededor de los dolientes, tenemos que aprender a escuchar, así te cuente una y otra y otra y otra vez cómo sucedieron las cosas. Hablar de la pérdida es muy importante. Ténganos paciencia. Exactamente, escucha, ¿no? Y obviamente hablar, escribir es muy terapéutico. Entonces también sirve mucho el poder escribir, y a veces yo les digo a mis pacientes, o graba audios, no se los mandes a nadie, pero graba audios, ¿no? Ahorita con lo de la tecnología y todo esto, pues graba audios. El arte también acompaña mucho, y al arte me refiero a dibujar, a veces a cantar, ¿no? A tocar algún instrumento, ayuda mucho a sobrellevar este duelo, y obviamente que tú vayas conociendo cuáles son las situaciones que te están ayudando a sobresalir a esto, y tu red de apoyo es importantísimo, o sea, el tener tu red de apoyo, inclusive las personas que somos amantes de las mascotas, pues también ayuda mucho, sacarlos a pasear, acariciarlos, compartir con nuestras mascotas, pues ayuda mucho. Entonces, tu red de apoyo, tus amigos, tus familiares, que te tengan paciencia y te escuchen. Y sí, los animalitos son impresionantemente, son unos grandes maestros voy a hablar pronto de los animalitos en este espacio y de los grandes compañeros que son, de los grandes maestros espirituales que son, porque eso es lo que son. Y la red de apoyo, como dices, yo grabo audios, me pongo a hablar sola como loca y entonces grabo audios, y es grabar audios y escribir para sacar lo que sentimos. Y fíjate que esto que dices sacar nuestras emociones, si estoy triste lloro, pero si volvemos a lo mismo, si ya siento que la tristeza me rebasa, buscar ayuda, recolocar. Yo creo que hay mucha gente que cuando está en este proceso de, bueno, tengo que volver a acomodar mi vida y seguir adelante con mi vida, a veces sienten culpa, ¿no? Y no hay que sentir culpa, hay que seguir simplemente. Sí, muchas veces, y muy al principio del duelo te da sentimiento de culpa irte a divertir, reírte, es como, no, ¿cómo puedo estar alegre si ya no está, ¿no? Ya se fue? ¿Y cómo puedo estar alegre si acaba de fallecer mi papá? ¿O cómo voy a sacar la ropa de mi papá y de ahí la dejo meses y años, cuando es una ropa que puede estar aprovechando otra persona, y hay que dejar que la energía fluya? Y como tú decías, recolocar, ¿no?
sin culpa. Recolocar. Sí, así es. Y yo a esa etapa le llamo trascender en el Superar. amor, porque al superar, sí, colocarlo, recolocarlo en un punto donde trascienda de manera positiva, con una energía de gratitud, de amor. Y esto de los audios es muy interesante porque además cuando tú los vuelves a escuchar, y te escuchas a ti misma o a ti mismo, es muy interesante, ¿no? Porque hay un proceso reflexivo muy importante. Entonces, escribir, dibujar, pintar mandalas, irte a caminar, todo eso ayuda muchísimo. Meditar, por supuesto, la meditación es importantísima en estos procesos. Hay gente que no sabe, que nunca lo ha hecho, pero pues hay muchas meditaciones guiadas muy, muy fáciles, En ¿no? internet. Lo único que en internet, sí, lo único que haces es cerrar tus ojos, relajarte y escucharla, es lo que tienes que hacer. Entonces, acompañan estas actividades, acompañan las tareas del duelo. Te tengo una pregunta muy difícil y te la voy a poner más difícil porque tienes 1 minuto para contestarla. Ok. Aceptar la realidad. Ay, acepta la realidad. ¿Cómo fregados le hago? Tiene que ver con asimilar lo que pasó y recolocar tus emociones. Te decía, no es olvidar a la persona, no es dejarla de amar, pero sí aceptar que no la vas a volver a ver, que no va a volver a estar contigo, irlo asimilando y recolocar esos sentimientos de la ira a la gratitud, de la tristeza al amor que sentías por esa persona o por esa situación. Yo creo que eso es una parte muy difícil, ¿no? El aceptarlo, pues ya, acéptalo. Bueno, Natalina, hoy he estado medio trabada, Natalina, muchísimas gracias por haber aceptado estar en Evolución 2021, ya nos tenemos que ir. Tú das tus consultas en San Juan del Río, donde tenemos ambas el privilegio de vivir. ¿Dónde te puede conectar la gente? Y si alguien quiere hacer a lo mejor terapia en línea contigo, también puede ser, ¿no? Sí, claro, yo tengo pacientes en Canadá, en Estados Unidos, en Francia, entonces, bueno, bendita tecnología nos ha ayudado mucho y sí doy consultas en línea. Tengo mi página de Face, psicóloga Natalina Lomelí Cisneros, y mi teléfono es 427-1098-148. Creo que las dos maneras más fáciles de encontrarme, por mi Face o el teléfono. Repíteme los datos, pero despacito. Claro. Es en Facebook, mi página es psicóloga Natalina Lomelí y mi teléfono es 427-1098-148. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Talina. Muchas gracias a ti, Clau, te abrazo con el corazón. Muchísimas gracias por la invitación, porque además es un tema muy especial para mí. Muchas gracias. Gran tema, cómo no. Y gracias a todos ustedes que hicieron el favor de acompañarnos el día de hoy. Gracias a todos aquellos que me acompañan semana tras semana. Aquí los espero la semana que entra, miércoles 7 de la noche, viernes 9 de la mañana. Quiero mandar saludos a Katy y Raúl Macazaga, a Raúl Castañeda, a Feli González, a Arturo Camargo y a Andrea Velasco. Soy Claudia Súzolo Rivera y me despido deseando que todos los seres, en donde sea que estén, sean libres y felices. Gracias.